Pues sean bienvenidos otra vez en estas reuniones que nosotros consideramos, y ojalá sí sea para ustedes también estratégicas, para apoyar el tema de la información correcta, oportuna, honesta, porque de repente hay mucha información también rara que luego circula por las redes. Sí. Tenemos aquí a nuestro especialista otra vez. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Luis Clara, que como saben, él está muy de cerca todos esos temas, ¿no? Sí. Tanto porque tuvo un pasado ahí en el SAT de casi 20 años, conoce muy bien lo que pasa ahí. Y además, pues imagínense toda la experiencia que nos comparte. Muchas gracias, Luis. Mi nombre es Marisela Cázares. Y pues así, aquí estamos otra vez continuando con este ciclo de conferencias que hacemos de manera gratuita porque pues, nuestra intención es colaborar, hacer una red de colaboración, una red de información donde todos estamos al día de lo que está pasando, ¿no? Y además de tener personas expertas en el tema, como ahora que está Luis Clara con nosotros, pues también nosotros contribuir, ¿qué hacemos cuando hay? Sobre todo porque ahorita toda la administración es electrónica. Entonces, cada cambio que la autoridad pida siempre va de la mano con tecnología, ¿sí o no, Luis? Y con Hacienda. Y con Hacienda, por supuesto. Entonces, todo lo que la autoridad ahorita dictamina que tenemos que hacer va ligado a la tecnología. Entonces, quiero presentarles nuestra agenda. Va a hablar en esta ocasión, Luis, acerca de la subcontratación de personal y sus efectos fiscales. Vamos a tener posteriormente, la siguiente semana, el mismo tema de subcontratación de personal, pero desde el punto de vista laboral. Que tenemos un especialista que nos va a platicar cómo nos impacta ahora sí ante la otra autoridad, ¿no? Porque pues hay varias personas, autoridades que están inmersas en este tema. Entonces nos va a platicar desde el punto de vista laboral, hoy nos habla aparte, del punto de vista fiscal, vamos a hablar de eso. Y también les tengo el caso práctico con el sistema de nómina. ¿Qué hemos estado observando? Mira, hemos estado observando que muchas personas o empresas que tenían su nómina para outsourcing, de repente llega la orden, tienes que timbrarla tú y tienes que hacerte cargo tú. Entonces, ¿a qué ha obligado a las empresas? Bueno, que de repente a lo mejor un grupo muy grande de trabajadores que no estaban a mi cargo, hablando del tema del timbrado, ahora los tengo que incorporar de manera urgente. Entonces, hemos estado teniendo este tipo de solicitudes en estos días. Por eso traigo un caso que es muy específico, que le puede servir al que tiene outsourcing y que va a hacerse ya ahora cargo de su timbrado, pero también le puede servir a muchos despachos contables que de repente les dice un cliente, oye, ahora quiero que tú lleves mi nómina. ¿De qué trata esto? Bueno, vamos a ver cómo incorporar masivamente a todo el catálogo de trabajadores en el sistema, que es el primer paso. Primero, tener los trabajadores en mi sistema. Posteriormente, vamos a ver cómo los enviamos. Y esto es algo que no se conoce mucho de hoy. ¿Sabes, Luis, todo lo que hay que hacer para estar de alta un trabajador en el IMSS? Tienes que tener la máquina más vieja, guardarla una con XP, bajar complementos, y aparte lo tienes que hacer súper rápido porque se cierra la página y nadie me hable, ¿no? Cuando estoy dando altas, o si tantito volteo a buscar la CURP, cuando regreso, se cerró el sistema. Sí, pues es un milagro hacerlo. No, ahora imagínate un catálogo muy grande, 20, 30, 50 trabajadores, 100. Bueno, lo que vamos a ver es cómo desde hoy podemos enviar los movimientos de los altas. Entonces tomo mi café, hago mi alta en NOI, valido el CUR, el RFC, que todo está muy bonito, y con un simple botón se manda el alta del trabajador, y además a NOI responde la autoridad. Yo le digo a NOI, tráeme el acuse y lo devuelve. Excelente, porque con ello simplificas el proceso. Claro. Ya que como bien comentas, siempre los contadores comentan en los cursos, ¿no? Tengo que tener un equipo de cómputo para Seguro Social y otro para otras dependencias, irse, ¿no? Otro para no sé qué. Sí, por la configuración que llama, de muchos aplicativos que llevan la plataforma. Y aparte se quedan muy viejitos y luego no entran, ¿no? Entonces, este camino que voy a mostrar es para un despacho contable, por ejemplo, o incluso empresas que tienen, por ejemplo, muchos trabajadores que son eventuales o que están a lo mejor por proyecto y de repente tienen que subir una cantidad muy grande de trabajadores. Bueno, esto también les sirve a ellos, a cualquiera. Después vamos a ver qué sigue. Bueno, si yo tengo una nómina muy grande o me estoy haciendo cargo de mi nómina,
¿Cómo importo masivamente faltas, vacaciones, finiquitos, créditos, en fin, todo lo que corresponde a incidencias de nóminas? Es decir, ya tengo mis trabajadoras, ya envié mi alta al IMSS, ahora empiezo a operar mi nómina. Si es chiquita, pues bueno, voy con calmita, a lo mejor haciendo mis movimientos. Pero si ya tengo una nómina muy grande, hay herramientas que me permiten masivamente cargar las incidencias. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es el último paso a manera general? El 1, 2, 3, 4. No alcanza el 1, 2, 3, pero sí el 1, 2, 3, 4 Muy bien. de la nómina. Pues ahora sí viene después el tema de todas estas incidencias, pasarlas a mi sistema de SUA para finalmente generar mi pago. Pues, ¿qué crees, Luis? Que también no te genera ese archivo. Excelente. Ya no tienes que capturar prácticamente nada adicional, ya que con un solo gestor de nómina, como lo es NOI, tú ya tienes todo. Entonces, vamos a ver el tema primero formativo, porque es importante saber qué pasa y por qué pasa y qué es lo que tenemos que hacer, a quién aplica, a quién no aplica. Claro. Y posteriormente vamos a ver el tema de la tecnología. Entonces, voy a abrir paso, Luis, a tu presentación. Bienvenido otra vez. Gracias por estar aquí. Gracias. Y comenzamos. Muy bien, creo que aquí se están aconsejando los participantes, lo estoy viendo en los grupos, que me dicen, mucho gusto. Es que parece que alguien decía que no se escucha, pero es un tema de su equipo y ya un compañero le hizo favor de ponerle una orientación. Gracias. Muy bien, Luis, adelante. Muy bien. Sí, gracias. Buenos días a todos que están conectados en esta sesión. Muchas gracias a Infodata que nuevamente nos permite compartir esa información. Es por amor a la profesión, por ayudarnos todos, porque la sinergia entre las empresas siempre es muy importante, ya que todos dependemos de todos de alguna manera en esta cadena productiva del país, ¿no? Por lo tanto, hemos programado para el día de hoy este tema que se llama subcontratación laboral, bueno, de personal y sus efectos fiscales. Tiene muchas áreas, muchas ramas ópticas de dónde verlo, ¿no? Puede ser laboral, fiscal, jurídico, seguridad social, entre otros, ¿no? Bueno, su servidor les va a tocar el tema que tiene que ver con el SAT. Sin embargo, hemos también hecho una compilación de diversas dependencias que giran alrededor de esta obligación fiscal y les hemos preparado con mucho gusto el material que les vamos a compartir para que lo puedan consultar, para que puedan analizar cada caso en particular y con ello facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que es lo que tiene como finalidad todo, ¿no? Estar bien con el SAT, estar bien con Hacienda, con el Seguro Social, con la Secretaría del Trabajo, con Infonavit, con todas las disposiciones que rigen esta obligación, ¿no? Hagamos un poco de antecedentes. Hace 9 años se publicó la ley de la subcontratación laboral. Tenía otra estrategia y como muchas situaciones que ha publicado la autoridad tributaria, el contribuyente ha hecho en algunos casos modalidades de incumplimiento, modalidades que han llevado a esquemas agresivos en los cuales el contribuyente no paga bien los impuestos, le busca la vuelta, no hablo de todos, ¿no? Porque muchos son empresas comprometidas, ¿no? Sin embargo, se ha dado esa situación. Bueno, vamos a hablar de este punto. En 2012 se permitió por primera vez la subcontratación conocida como outsourcing, ¿no? Se publica el 30 de noviembre la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se permite esa subcontratación de personal, con el propósito de evitar la evasión y ilusión del cumplimiento de obligaciones a cargo de los patrones. Se estaban llevando a cabo esquemas y entonces la autoridad lo que dice, vamos a formalizarlo y se publica el decreto donde ya nace el 30 de noviembre del 2012. No llegó ni a los 10 años cuando ya ahora se vio que se vició el modelo y por lo tanto hubo la necesidad de derogarlo, ¿no? Pero hablamos del antecedente que fue en el 2012. Algunos expertos han señalado que el outsourcing en esencia es un esquema de integración entre compañías y naciones vía descentralización, o sea, descomponen de la dirección general de muchas empresas cuerpos de partes relacionadas de empresas que están trabajando en común para llevar a cabo este modelo, ¿no? De ahí el antecedente del nacimiento del outsourcing.
El esquema lo podemos ver en la imagen. Se encuentra en primer lugar el trabajador, el prestador de servicios de personal, que es el que en calidad de patrón proporciona personal a clientes a cambio de una contraprestación. Él te da una factura por el servicio y tú como contratante, el primero es el contratista y el contratante de servicios de personal es el que le dice a la otra empresa, a la outsourcing, ¿no? Provéeme de cierto personal, de ciertas características y por ello hay una contraprestación, hay un pago, hay un comprobante fiscal, ¿no? Ese es el esquema de operación de outsourcing desde el 2012 hasta que se ha publicado ahora en abril la derogación de tal figura, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente. Con la reforma del 2012 se adicionaron algunos artículos a la Ley Federal del Trabajo, como el 15A, 15B, 15C y 15D. Reformas que tuvo la intención de proporcionar elementos jurídicos necesarios para esta figura. Como comentaba, antes se llevaba a cabo, pero no era una figura legal. A partir del 2012 se modifican esos artículos y se da la formalidad jurídica, ¿no? Con él, el mecanismo de productividad e instrumento de... Se identificó un mecanismo de productividad e instrumento de trampa por parte de algunos contribuyentes que viciaron este proceso, ¿no? La preocupación principal de la ley era regular la figura de la subcontratación y proteger la clase trabajadora. Siempre se ha buscado, a través de las leyes, que el trabajador sea el beneficiado de este esquema, ¿no? Como ahora que ya sabemos que ya no existirá la subcontratación o outsourcing, y que esos trabajadores, como bien comentabas en los modelos de tecnología, ya deben pasar a la empresa principal que es la que utilice servicio de ellos, ¿no? Directamente. Se buscaba regular la figura de subcontratación y se utilizó de una forma abusiva, dice la autoridad. Les comento que esta presentación tiene como origen genuino la autoridad tributaria. No es una presentación que se haya modificado en lo particular, sino que tiene tanta certeza e importancia porque el mismo SAT la hizo, ¿no? Que se la estamos compartiendo. Siguiente reforma, después del 2012, el 2017, como mecanismo de verificación y control para prevenir el uso indebido de la figura de subcontratación, ya la autoridad después de 5 años se fue dando cuenta que se estaban llevando a cabo esquemas agresivos para evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, en el 2017, como un mecanismo de verificación y control, en apego a la ley del IVA, a la ley de renta, y para condicionar la deducibilidad de estas prestaciones de servicios y el acreditamiento para el impuesto al valor agregado, se pidió una evidencia en la que el contratista esté pagando no solo el ICR y el IVA, sino además las retenciones de los trabajadores y las cuotas obrero-patronales, así como prestaciones como PTU, aguinaldo y previsión social. Se estableció como facilidad el uso de un aplicativo desde la página del SAT. Le decía, el SAT publicó en ese ejercicio, a ver, contribuyentes obligados, porque son responsables solidarios, contratante y contratista, deben poner en un aplicativo que publique el Servicio de Administración Tributaria en su portal de internet, deben colocar la evidencia del cumplimiento de los pagos de ICR, de IVA, de esas facturas, de prestación de servicios, la evidencia del pago de las cuotas obrero-patronales, de las prestaciones laborales, como que ya he comentado, como aguinaldo, PTU, a manera de que se tenga la evidencia documental del cumplimiento, porque detrás de todo esto se identificó la venta de facturas. Al existir la venta de facturas y que una persona le factura a otra una prestación de servicios de personal, la autoridad empezó a requerir documentación y se dio cuenta que no existían pagos del seguro, no se pagaban las nóminas, no había retenciones enteradas, ni evidencia de comprobantes de CFIs de nóminas. Por lo tanto, se reforma en 2017, empieza a endurecerse la ley y dice, bueno, te creo, pues siempre y cuando hay una evidencia y me la pongas en un aplicativo, aunque la ley también contemplaba que de forma física se debería entregar esa evidencia. Sí, de hecho, NOI tiene una plantilla especial para el outsourcing, que algunas empresas la fueron usando, porque pedía a la autoridad que viniera el RFC del patrón, sí, del trabajador y del cliente, o sea, de la persona que estaba haciendo uso, y además el porcentaje del tiempo que usaba. Por ejemplo, si era alguien de limpieza, sí,
3 días va con mi cliente tal y Ya. otros 3 días va con el... Entonces, toda esa plantilla existe actualmente, ¿no? Y toda esa modificación para cumplir con la reforma del 2017 también afectó los comprobantes de nómina, porque venían unos apartados como RFC, patrón, origen. Exacto. Para reflejar precisamente todo eso. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Publica una disposición, se da cuenta de incumplimientos y va endureciendo, por así decir la palabra, la ley, ¿no? A través de esos esquemas en donde dicen, bueno, te permitía todo, era libre, pero ahora ya existen más reglas, ¿no? Así como en el 2017, algunos contribuyentes cumplieron a través del aplicativo y los que no pudieron, la ley contemplaba que también de forma física se deberían entregar esos expedientes para poder condicionar la deducibilidad y acreditamiento de estas prestaciones. Muy bien. En el año 2019 nace lo que le llaman la retención de IVA. Se da cuenta la autoridad que es necesario tener seguro ese recurso, tener seguro ese IVA, porque no, además de que no se pagaban nóminas y no se cumplía con la evidencia que comentamos hace un momento, el IVA de esa factura de la prestación de servicios no siempre se enteraba, porque era una venta de facturas. La venta de facturas les ponen porcentajes mínimos, 1, 2, 3, 4%, que son porcentajes que aritméticamente no coinciden con el valor del 16% del ¿Pero IVA. cómo se puede timbrar una factura al 1%? No, se timbra correctamente, pero se cobra a porcentajes no legales del valor total del comprobante. Entiendo. En el bajo mundo de la venta de facturas. Que no es aquí en Veracruz ni ninguno. Sí, claro. Que es delito fiscal cuando rebasa cierta cantidad de ingresos, ¿no? Ya. Bueno, es otro tema de la reforma. Sin embargo, ¿qué hicieron primero? La evidencia que comentamos en el año anterior, en el 2017. Ahora, en 2019, necesito, decía la autoridad tributaria, asegurar ese IVA, al menos al 6%, ¿no? Entonces, el 9 de diciembre de 2019 se adicionó al artículo 1A de la ley del IVA, la fracción cuarta, que tuvo por objeto inhibir prácticas de evasión fiscal, sectores de difícil fiscalización, y a través de un esquema de retención del impuesto al valor agregado, fortalecer el control de estas obligaciones. Mediante el cual se regula a través de esta fracción legal que cuando se pone personal a disposición de otro contribuyente, sea persona física o moral del título 2 o del título 3, se establecen las obligaciones a cargo de contribuyentes que tengan carácter de contratantes para calcular, retener y enterar a las obligaciones ante las autoridades fiscales el impuesto causado, ¿no? Por lo tanto, este artículo 1A de la ley del impuesto al valor agregado te da la obligación de retener el 6%. De ahí que vinieron muchas dudas, ¿no? De los servicios profesionales, de que si yo retengo, ¿no? Que si retengo, no retengo, si pongo personal a disposición, pero que tiene que ver con tu objeto social, sí, pero si no tiene que ver con tu objeto social, no. Y también de ahí nació la última modificación de lo que concluye esta presentación, que es servicios especializados, ¿no? Entonces, volvemos a tocar el punto, ¿no? 2017, 2019, nueva estrategia fiscal por parte de la autoridad para poder asegurar este esquema de retención, ¿no? Esa parte del IVA. La obligación de retención prevista en esta fracción cuarta de la ley de IVA se actualiza en virtud de que se pone a disposición de una persona para el desempeño de sus funciones y el aprovechamiento directo de las mismas por parte del contratante. Ante tantas dudas que hubo y que la autoridad no manifestaba algo en concreto, todo mundo estudiaba el texto de ley, ¿no? Existen publicaciones a través de la página del SAT que se llaman criterios normativos. Esos criterios normativos del SAT que van enumerados conforme a la disposición legal que interpreta como código, IVA, renta, se publican en su portal, como comentaba, y a manera de aclarar lo que quiere decir la ley. Entonces existe un criterio normativo porque el Colegio de Contadores y muchas cámaras empresariales le exigían al SAT: aclárame, sácame preguntas frecuentes, que lo que pongan como ejemplo y que además puedan ser usadas para que yo sepa si mi actividad lleva la obligación, ¿no? Bueno, salió el criterio número 46, diagonal IVA. Este criterio, aquí está una parte del mismo, que vino a aclarar la parte de, porque la ley originalmente decía que había que hacer la retención cuando se trataba de temas de subcontratación laboral, outsourcing.
Y lo que decía el SAT a través de sus preguntas es que no solamente en ese caso se retenía, sino en todos los casos en que se pone personal a disposición. Entonces el criterio tiene como finalidad aclarar ese punto. La Suprema Corte también se manifestó y dice, aun y cuando el proceso legislativo que dio origen a la reforma, no veo ahí. Ay, perdón. Al artículo 1, fracción cuarta, inicialmente se hacía mención de la retención para, como comento, servicios de subcontratación laboral. Se eliminó tal referencia en la Cámara de Diputados y el precepto fue aprobado en esos términos para aclarar que en su calidad de contratante se reciban servicios en los que ponga personal a disposición, ya no solo en subcontratación laboral, sino en todos los casos en los que una persona física o moral pone a disposición de otra persona moral o física, personal a su disposición, se entiende que se hará la retención a que se refiere la ley del IVA del 6% y siempre y cuando dicho personal sea aprovechado de manera directa por el contratante. Entonces, es muy ambiguo lo que dice la ley. Es muy ambiguo. Por ejemplo, si va alguien a instalar un cableado, ya se lo puse a su disposición, pues no, claro. Nomás voy a hacer una instalación, ¿no? Si yo trabajo vía remota, por ejemplo. Sí, pero bueno, ya no se preocupen tanto por esa retención porque ya dijeron que iba a finalizar el 1 de agosto, pero el día sábado publicaron un decreto que también vamos a comentar, donde se amplía otro mes. Oh, vaya. Entonces, si hay temas transitorios, oye, es que no he cobrado cosas de abril para acá. Dice ahí un comentario del 24 de abril del 2021 para acá, no he tenido unos cobros. ¿Se le hace la retención si lo cobro hoy? ¿Sí o no? Son uno de los puntos. Entonces, claro. La autoridad tributaria, en esta presentación que les estoy mostrando, que es del SAT, nos indica que en ese periodo transitorio sí se debe hacer la retención hasta en tanto quede derogado. Reitero, quedó derogado hasta el 1 de agosto, pero el 31 de julio publican un decreto en el cual, todos le llaman la prórroga, ¿no? En el cual se amplía el plazo hasta el 1 de septiembre. Entendiéndose así, 31 de agosto termina la obligación de retención y a partir del 1 de septiembre dice la autoridad que ya no es necesaria hacer la retención, ya no tiene, dicen los chavos, ¿no? Chiste, ya no tiene intención, ya no tiene finalidad, porque a partir de ahora ya se elimina la subcontratación, quedando únicamente los servicios especializados que vamos a comentar ahorita. Lo comento despacito porque seguramente muchos de los que están viendo la transmisión sabrán que tienen facturas que no han cobrado de subcontratación. Oye, ¿le retengo sí o no? ¿Se derogó sí o no? Bueno, vamos a ver más adelante fecha cierta y evidencia legal donde dice que se debe hacer la retención si los cobros se hacen hasta el 1 de agosto o, ahora cambiando con la ley, con el decreto, el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Okay. Bien, sigamos. Que está bastante interesante. Sí. Fíjense, 23 de abril del 2021, hacemos otro alto en el tiempo, ¿no? Empezamos 2012, 2017, 2019, ahora 2021. Ya llegamos al 21. Se publica el decreto, dice el presidente constitucional. Eso está afectando la clase trabajadora, se violan sus derechos, no tienen antigüedad reconocida porque se están contratando, no se enteran los impuestos ni las cuotas, eliminamos la subcontratación y tiene que pasar directamente. Y los que no sean directamente, se les llamará servicios especializados, pero bajo una regulación directa. Ahora sí ya Ahora bien reguladito y bien controlado. Se inscribe en un padrón, en un portal. ¿Quiénes? ¿Los que lo ejercen el servicio? El que presta servicios especializados. El que lo presta. Bueno, como nosotros en Infodata tenemos empresa de limpieza que presta un servicio especializado. A empresa financiera es empresa de limpieza. Pero seguridad, que realmente ese sí es outsourcing, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor yo no voy a contratar a una sola persona para limpieza. Sin embargo, ahora se llama servicio especializado. Porque no tiene que ver con tu objeto social. Claro. Ese es el punto fino. Sí, la ley dice. Que el trabajador no tenga que ver con mi objeto social. Y más adelante vamos a verlo a detalle. Claro. Ahora, si Marisela se encarga de proveer servicios electrónicos de tecnología y contrata personal de limpieza y seguridad
La empresa de personal de limpieza no tiene el objeto de servicios de tecnología. Claro. Y la empresa de seguridad no tiene que ver con tu Tampoco. objeto. Ajá. Por lo tanto, se conoce como un servicio especializado. Ah, ya. Estas dos empresas deben estar registradas en un padrón, en un portal. El de seguridad y el de limpieza. Correcto. Ah, ellos son los que se tienen que dar de alta. Sí, y tú tienes la obligación de verificar, tú, Marisela, verificar que su objeto social no que estén registrados ahí. Ah, que estén registrados ahí. Porque esto dura 3 años el registro, vamos a verlo adelante. Que cumpla con los requisitos de evidencia de cumplimiento de obligaciones fiscales, como son pago de retenciones, cuotas patronales, etcétera, ¿no? O sea que esa persona, o sea, yo tengo que estar monitoreando eso. Sí, para que Marisela en su empresa pueda, porque tienes que pedir la evidencia. ¿A poco tengo que pedir su pago de Sí, recuerda que en el 2017 salió que tenemos que tener la evidencia para poder hacer deducible esa factura y para poder acreditarnos el IVA de esa factura de, ahora dicen, voucher del pago del Seguro Social. O sea que yo me voy a enterar cuánto pagan de IMSS mis proveedores. Sí. Oh, caray. Bien, continuemos. Okay. Esta presentación que estamos viendo en este momento no voy tan rápido porque es bastante complejo. Es el siguiente alto en el tiempo. 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones, iniciando su vigencia, como siempre se dice, al día siguiente, ¿no?, de su publicación en el DOF. El día 24 de abril ya tiene efectos de modificación legal a la Ley Federal del Trabajo, algunos artículos que tienen que ver con la subcontratación laboral, al Seguro Social, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Renta y a la Ley del IVA. Vemos el 24 de abril que ya afectó Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley de Infonavit. Y vemos del lado derecho que el decreto del 23 de abril afecta también y modifica artículos del código. Ojo, ahí decía 1 de agosto. Todo cambió el día sábado 31 de julio del 2021, donde ese 1 de agosto ahora lo vamos a ver como 1 de septiembre. ¿Okay? Por lo tanto, si se dan cuenta, del lado derecho vemos Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y ahí viene la retención del 6%, misma que fenecía el 1 de agosto. Sin embargo, conforme al decreto que vamos a ver más adelante, que lo traigo en lámina, que se amplió el plazo al 1 de septiembre, por eso es que yo confirmo con la pantalla que esa retención se debe hacer hasta septiembre. El día anterior al 1 de septiembre, ¿no? Ah, bueno, el 31 de agosto. El 31 de agosto, sí. Espero que hayan captado esa parte, que la lámina dice 1 de agosto, pero ahora el efecto de modificación legal que traen esos artículos que incluyen en esas leyes será hasta el 1 de septiembre. Y vamos a ver más adelante qué artículo de cada ley se ha modificado respecto a la subcontratación laboral. Fíjate, Marisela, que existen dependencias de gobierno que también llevaban a cabo este esquema de subcontratación laboral. El mismo SAT tiene personal de limpieza que obviamente no trabaja directamente con el SAT. Claro. Se entiende que, bueno, esperamos que ellos llevan a cabo una licitación, un concurso, y bajo el cumplimiento de los requisitos son los ganadores del contrato, ¿no? Y estas dependencias que también llevan a cabo la figura, como muchas personas morales del género privado, a diferencia de las personas del sector privado, las dependencias cumplirán con esa obligación a partir del 1 de enero del 2022. Ah, ¿por qué? O sea, no se vale. ¿Sí, tú crees? Que pongan el ejemplo. No. Por eso es que vemos que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tiene como efecto legal, después de este decreto del 23 de abril, el 1 de enero del 2022. También lo vamos a ver más adelante. Ok, esperemos que haya quedado clara esta lámina, donde ya cambió todo lo del 2012, se elimina la retención de IVA y están las nuevas modificaciones, ¿no? Para esto también les comparto este material que nos proporcionó Prodecon, donde habla de las reformas en específico a la ley del IVA y otras disposiciones legales, tomando en cuenta que esas reformas tienen efecto el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Ok. Es un comentario, no es pregunta. Adelante. Muy bien.
Se deroga la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA, la que acabamos de comentar hace un momento, que nació en el 2019, ¿no? En la que se establecía esta retención que ya se ha platicado. Exposición de motivos. Buscaba garantizar el pago del IVA tratándose de la subcontratación. El SAT quería asegurar al menos ese 6%, ¿no? Debido a modificaciones en el proceso legislativo, se perdió el objetivo inicial. Es decir, el decreto del 23 de abril del 2021, que ya elimina la subcontratación, por inercia ya también se va la retención del 6%. Ya no tiene sentido. La retención como garantía del pago del IVA resultaría innecesaria, dice la autoridad, en el nuevo esquema donde ya no existe la subcontratación laboral. Ya se hace cargo, ¿no? Y ya está todo regulado y ya se van a portar bien, ¿no? Se adiciona un tercer párrafo al artículo 4, donde dice que no será acreditable el IVA derivado de los servicios de subcontratación laboral, ¿no? ¡Qué cosa! Bien, continuemos. Recordemos que todo esto, esa presentación para consulta, se les va a compartir a través del grupo Infodata. Hay una excepción a la regla, ¿no? Se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones de subcontratación cuando se consideren como servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de él preponderantemente, ¿no? Lo que comentaba hace un momento. Tú como contratante llevas a cabo un objeto social que viene en tu acta constitutiva. Los servicios que tú recibas del contratista no tienen que ser relacionados a tu objeto social. Y fíjate, Luis, que eso me hace pensar en que cuando uno, bueno, porque yo la viví cuando nos cambiamos de física a moral, el notario dice, no, mira, ¿a qué te dedicas? No, pues a servicios profesionales en tecnología, consultoría de negocios. Ah, bueno, y te voy a poner, y nos llenó el objeto social de, así es un párrafo grandote, dice, porque esto de una vez te lo pongo. Hasta construcción y no sé qué, o sea, le puso así párrafote. ¿Qué pasa en esos casos? Porque es una práctica muy común de los notarios. Sí. Agregarle un montón, o sea, tengo que incluso estar vigilando mi objeto social, por si yo contrato a un chofer. De repente yo un día necesito un chofer y no vaya a ser que ahí ya me la haya puesto algo similar. Tenemos que ir a ver ese documento también, ¿no? Dicen que lo barato sale caro. ¿Qué pasó? Yo fui con un notario bien. No, lo que quiero decir es que el objetivo de esa práctica es ahorrarnos protocolos el día de mañana. Ya. Porque si tu empresa ya abarca y todo lo demás, significa que en cualquier momento puedes adicionar la actividad a tu cédula de IRS y que puedes llevar a cabo esa facturación y ese servicio. Sin embargo, ¿cómo lo ve la autoridad? Que es muchas de las cosas que en lo particular yo ofrezco como servicio, ¿no? ¿Cómo lo ve el SAT? Me dicen. Bueno, el SAT ve esa práctica como un modelo agresivo, como un modelo ventajoso que puede buscar el día de mañana vender una factura, como que no está definido algo en concreto. No es recomendable esa práctica que llevan a cabo los notarios. No pero sí lo has visto. Sí, yo lo he presenciado. Sí, claro. Que me pone todo un listado de hasta la Z, giro, ¿no? Ajá, en base a tu giro, a lo mejor después vas a hacer esto, vas a esto. O sea, hay que vigilar esa parte también, ¿no? Llegué a ver hasta que decían alguna vez, equipos espaciales. ¿Qué cosa? Imagínate. No, hay que buscar que cuando se vaya a constituir una persona moral, el objeto social se revisa antes y que sea en concreto con lo que vas a llevar y sí se puede extender en la parte que tiene que ver con la rama principal de tu actividad, pero no poner otras cosas que no tienen que ver con tu profesión, con la naturaleza, con por lo que fue creada esa empresa, ¿no? Si el día de mañana quieres aumentarle, es natural y eso no se ve mal. Pero cuando la autoridad tributaria revisa un acta así, dices, no, estos son operaciones simuladas. Lavadura de dinero, operaciones simuladas y agéndalo para la lista negra, ¿no? Sí, la verdad, así se percibe. Entonces, lo que sí se va a permitir en esta nueva modalidad, por así llamarlo también, en los temas laborales, es los servicios especializados, siempre y cuando que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo y demás requisitos que establecen las disposiciones legales. También se publicó un decreto
en el cual nos indican el procedimiento para poder registrarnos en ese padrón, conocido como REPSE, que vamos a ver más adelante. Okay, y eso se refiere al inciso C. Continuamos. O sea que si ya estoy en ese padrón, ya no hay retención, ya no hay nada. Bueno, de por sí en septiembre se acaba, ¿no? Así es, ya no hay retención del IVA. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción 2 del artículo 5 para que sea acreditable el IVA, tratándose de una subcontratación de servicios, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo. Deberá obtener del contratista copia de la declaración del IVA. Acuse del recibo de pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago, de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. ¿Te das cuenta? Sí. De hecho, un participante puso un comentario en el chat de que ahora nos vamos a volver fiscalistas hasta de nuestros proveedores. Es que en este ambiente en el que convivimos todos de manera fiscal, no solo se debe cuidar al contribuyente, sino con los que tenga relación, es decir, con sus proveedores y con sus clientes. Claro. Si yo de un cliente voy a hacer deducir una factura, tengo que tener la materialidad. Debe haber un contrato, debe haber una factura, debe haber un voucher de traspaso, debe haber fotos de la mercancía, una cotización, bitácora de salida, casi en auditorías luego han pedido cómo lo conoció, cómo hizo uso de sus servicios, por qué lo contrató a él y no a otros. Ay, bueno. O sea, hay que buscar toda esa parte, ¿no? Y en ese sentido aplican la materialidad aquí, ¿no? Me dices, tú como contratante debes tener del contratista, a ver, contratista, antes de que te contrate, voy a revisar que estés publicado en el REPSE. Y que cada vez que yo te pague, que me des un comprobante, me das también el acuse del pago del IVA, de ISR, que en este caso... ¿Qué él hace? O sea, ¿qué hace el que está en el REPSE? O sea, que pagó el IVA y el ISR. Sí, mira, yo le pago servicios a la empresa B, porque me provee un servicio especializado. Le pagué un IVA. Ese impuesto lo debe... que se fue el audio, dice. ¿Así? A ver, permítame tantito. Creo que están diciendo que se fue el audio. A ver, ¿me escuchan? ¿Me pueden dar